Bien, buenas noches. Nosotras somos el grupo número 2 y le vamos a estar hablando acerca de la protección radiológica. Este grupo está conformado por Paola Santana, Nayelis Villafaña y Brainy Cuevas. Sin más que agregar, vamos a empezar a desarrollar el tema. Ok, yo voy a estar hablando sobre la diferencia entre la radiación natural y artificial. Estas se clasifican según su origen, en donde la radiación natural proviene de fuentes presentes en la naturaleza. Ejemplos, incluyen la radiación emitida por elementos radioactivos en el suelo y las rocas, como el uranio y el radón. La radiación cósmica proveniente del espacio y la radiación de fuentes biológicas, como el potasio o los organismos vivos, mientras que la radiación artificial se genera a partir de actividades humanas. Esto incluye radiación emitida por materiales radioactivos creados en reactores nucleares, radiación usada en medicina como rayos X y radioterapia, y radiación de dispositivos electrónicos como los teléfonos móviles y las antenas de telecomunicaciones. También se clasifican por su control y regulación, en donde la radiación natural generalmente no está bajo control humano y los niveles de exposición varían según la ubicación geográfica y la altitud. La radiación artificial está regulada y controlada para minimizar los riesgos para la salud, aunque existen normativas estándares para el manejo seguro de materiales radioactivos y la protección de las personas. También se clasifican por su exposición, en donde la radiación natural es una parte constante de nuestro entorno y se experimenta de manera continua. La radiación artificial, en esta su exposición suele ser específica a ciertas actividades, ya sean exámenes médicos o la utilización de dispositivos electrónicos. Se clasifican también por los efectos en la salud, en donde la radiación natural, la exposición prolongada a altos niveles puede tener efectos adversos en la salud, como, como el cáncer por exposición prolongada al radón. La radiación artificial, dependiendo de la fuente y la dosis, también puede tener efectos adversos en la salud si no se maneja adecuadamente, como quemaduras por radiación o aumento del riesgo de cáncer. Ambos tipos de radiación pueden tener efectos tanto beneficiosos como perjudiciales, dependiendo la intensidad y el contexto de exposición. Pásalo. Ahora voy a continuar hablando sobre las herramientas y equipos de protección en radiología, comenzando con los delantales plomados, los cuales se encargan de proteger el torso de la radiación, especialmente importantes para proteger órganos sensibles. Pásalo. También tenemos los collares Thyroid, los cuales se encargan de proteger la glándula tiroides, la cual es especialmente sensible a a la radiación. Pásalo. Se encuentran también las gafas de protección radiológica, las cuales son utilizadas para la protección de los ojos de la radiación, particularmente en procedimientos donde la radiación puede llegar hacia la zona ocular. Pásalo. También están los guantes plomados que son utilizados para la protección de las manos del personal durante procedimientos radiológicos. Pásalo. También se encuentran los protectores gonadales, los cuales son utilizados para la protección de órganos reproductivos, especialmente en pacientes o jóvenes en procedimientos donde la protección es crucial. Pásalo. Está también el blindaje de paredes y techos en áreas donde se realizan procedimientos radiológicos con frecuencia, donde se pueden instalar blindajes para proteger las áreas adyacentes. Pásalo. Están los dosímetros, los cuales son dispositivos que registran la cantidad de radiación a la que se ha estado expuesto el paciente, ayudando así a monitorear y controlar la dosis recibida. Pásala.
También están los escudos de barreras, los cuales son estructuras físicas como paneles o barreras móviles que proporcionan protección adicional en las áreas de trabajo. Pásala. También están los sistemas de protección de barrera LEED, los cuales son utilizados para proteger a los trabajadores durante procedimientos radiológicos y pueden ser fijos o móviles. Pásala. Y por último tenemos las cámaras de protección radiológica, que son equipos que miden la radiación en tiempo real y alertan sobre niveles peligrosos de radiación. Estas herramientas y equipos son cruciales para garantizar un entorno seguro y minimizar los riesgos asociados con la exposición a la radiación. Hasta aquí mi exposición. Los dejo con mi compañera. Bien, entonces yo les voy a estar hablando sobre la clasificación y la señalización de zonas. Todas las zonas que vamos a ver van a ser señalizadas utilizando un símbolo internacional. Este símbolo internacional va a consistir en un trébol que vemos en la pantalla que va a estar enmarcado por una orla rectangular del mismo color del símbolo y también de la misma anchura que el diámetro de la circunferencia interior del símbolo. Según el riesgo de una determinada dosis de radiación, las distintas zonas de trabajo se van a clasificar y señalizar de la siguiente forma. Lo primero que vamos a ver, la primera clasificación es la zona de libre acceso. Estas se consideran zonas de libre acceso a los espacios que es muy improbable de recibir dosis efectivas de radiación, por lo que en este tipo de zonas, no es necesario pues establecer medidas especiales en materia de protección radiológica. A partir entonces de la zona de libre de acceso es que vamos a ver cómo se van a clasificar realmente según el riesgo. Lo primero que vamos a tener es la zona de vigilada o la zona vigilancia. Es aquella zona donde es posible recibir dosis efectivas de radiación o mayores a 1 MSV al año o recibir dosis efectivas inferiores a 3/10 de las dosis equivalentes por lo que es el cristalino, la piel y las extremidades de los trabajadores profesionales que están expuestos. Sin embargo, no es probable recibir dosis efectivas superiores a 6 MVS al año. En esta zona, que es la zona de vigilada, no es necesario el uso de dosímetros individuales, pero sí es necesario una estimulación de la dosis por dosimetría del área. Un ejemplo de este tipo de zonas es el área que se encuentra situada en el interior de la mampara de protección del pupitre, de control de las salas de radiodiagnóstico y de radiología intervencionista y hemodinámica. La representación internacional de esta zona no es de un trébol de color gris azulado, con puntas radiales, como la están viendo en sus pantallas, estas puntas radiales sobre un fondo blanco. Si hay riesgo de irradiación externa, como el caso, obviamente estas puntas es si hay riesgo de una radiación externa, como es el caso del radiodiagnóstico. Otro que tenemos según el riesgo de radiación es la zona controlada. La zona controlada es aquella en la que no es improbable recibir dosis efectivas superiores a 6 MVS al año de manera oficial o recibir dosis efectivas superiores a 3/10 de las dosis equivalentes para el cristalino, la piel y las extremidades de los trabajadores oficiales. En ellas, en estas zonas que serán las controladas, será obligado el uso de dosímetros individuales. Un ejemplo en el interior de las salas de radiodiagnóstico con equipo fijo. En las zonas controladas, el trébol será de un color verde con puntas radiales sobre el fondo blanco si hay riesgo de irradiación externa, como es el caso también del radiodiagnóstico. Luego tenemos otra subdivisión que es de la zona controlada. La zona controlada se subdivide en una zona de permanencia limitada, zona de permanencia reglamentada y zona de acceso prohibido.
La zona de permanencia limitada son aquellos sectores dentro de la zona controlada en lo que el trabajo habitual supone un riesgo de recibir una dosis superior a los límites anuales de las dosis que están establecidas para el personal profesionalmente expuesto. Un ejemplo de este tipo de zona lo representan el interior de las salas de radiología intervencionista y hemodinámica. En las zonas de permanencia limitada, el trébol lo vamos a ver de un color amarillo sobre fondo blanco. Luego tenemos la zona de permanencia reglamentada. Se da en aquellos sectores dentro de las zonas controladas donde también existe riesgo, en exposiciones cortos, en exposiciones que tienen periodos de tiempo corto, de recibir una dosis superior a los límites anuales de la dosis establecida para el personal profesional expuesto. Un ejemplo lo representa la navegación en aeronaves y corresponden a una nueva modalidad de zona incorporada a lo que es la legislación en la última revisión realizada. En las zonas de permanencia reglamentada, el trébol va a ser de un color naranja sobre un fondo blanco. Luego tenemos la zona de acceso prohibido. Son aquellos sectores dentro de la zona de riesgo, dentro de la zona controlada, donde existe el riesgo realmente de recibir en una exposición única dosis superiores a los límites anuales fijados por los profesionales, por los que trabajan profesionalmente en el área y que están expuestos a ellas. En las zonas de acceso prohibido, el trébol que vamos a ver será de un color rojo. Si existe solamente riesgo de exposición externa, el trébol se va a bordear de puntas radiales, como lo están viendo en las imágenes. Si existe solo riesgo de contaminación, se situará el trébol en un campo de blanco punteado, como lo ven en la zona de permanencia limitada. Por eso dice riesgo de irradiación y contaminación. En caso de existir ambos riesgos, se va a utilizar un trébol bordeado de puntas radiadas en campo punteado. Como vuelvo y les digo, es el caso de la zona de permanencia limitada. Las señalizaciones se van a complementar con una leyenda que indique en la parte superior el tipo de zona y en la parte inferior el tipo de riesgo. Si ustedes se fijan en su imagen, vamos a ver que en la parte superior nos dice zona de permanencia, por ejemplo, de permanencia limitada, y en la parte inferior nos va a decir si hay riesgo de irradiación, si hay riesgo de contaminación o en el caso de la amarilla, si hay ambos riesgos. Hablando entonces un poco ya de lo que es la historia de los medios de contraste, vamos a decir que la historia de los medios de contraste realmente va a iniciar o comienza casi a la par con lo que es el descubrimiento de los rayos X en 1985. En el siglo pasado, con el descubrimiento de los rayos X y el incipiente desarrollo de lo que fue la radiología, pues surgió entonces esta necesidad de crear sustancias que sean capaces de resaltar determinadas estructuras anatómicas y algunas patologías con el fin de poder tener una mayor precisión diagnóstica. Así aparecieron los medios de contraste desde el comienzo de los rayos X. Estos constituyen, básicamente los medios de contraste, constituyen para el especialista una herramienta fundamental para la detención y diagnóstico de las diferentes patologías, el surgimiento de los tratamientos insaturados y la realización de prácticas intervencionistas. Como ya les dije, la mala visualización que se tenía de las radiologías en ese tiempo, pues hizo que se desarrollaran otros medios para poder resaltar algunos tejidos que no se podían ver. Y esto va a empezar entonces en 1910. En 1910 se comienza a utilizar los medios de contrastes. Esto fue utilizando con el barrio para estudios gastrointestinales. Luego, en 1926, Hauser describió el primer uso de medios de contrastes intravenosos en humanos con el barrio para estudios gastrointestinales. Luego, en 1927,
Egas Moniz y su colega Almeida Lima realizaron la primera angiografía carotidia con dióxido de torio. Luego, Moses Zwick en 1929 introdujo los compuestos yodados de núcleo de piridina para estudios intravasculares, los cuales dieron lugar a los monómeros iónicos. Posteriormente fue en 1968 con Thorsten Almen, que incrementando el número de partículas de yodo en solución produjo dímeros y trímeros y aumentando la hidrosolubilidad a través del uso del grupo de Isidro, desarrolló entonces el primer medio de contraste no iónico. Dentro de la evolución, entonces, a principios del siglo XX se descubrió que el yodo, al ser un elemento pesado, era altamente efectivo como un medio de contraste. Por lo tanto, los compuestos yodados pues, empezaron a ser utilizados de manera rutinaria en estudios radiológicos. Luego vino el desarrollo de los contrastes yodados. A lo largo de las décadas se desarrollaron diferentes tipos de contrastes yodados, cada uno con características y aplicaciones específicas. Dentro de estos tenemos los iónicos. Los iónicos fueron los primeros contrastes yodados, lo que significa que se disocian en iones al entrar en contacto con el agua. Aunque eran efectivos, a menudo causaban efectos secundarios como reacciones alérgicas. Luego tenemos los no iónicos. Con el tiempo, entonces, se desarrollaron contrastes no iónicos que son menos tóxicos y que tienen una mejor incidencia en lo que es las reacciones adversas. Estos contrastes se han convertido en el estándar oro en la actualidad. Y luego tenemos lo de baja osmolaridad. Esta es otra mejora importante que fue la introducción de contrastes de baja osmolaridad que reducen aún más el riesgo de efectos secundarios que los iónicos y los no iónicos. Y de esta manera es como los medios de contraste han venido desarrollándose y han venido evolucionando a través de la historia. Los dejo entonces con mi compañera. Bien, entonces yo voy a estar hablando sobre la clasificación de los medios de contraste. Pero para profundizar bien exactamente sobre los medios de contraste, tenemos que saber qué son los medios de contraste. Pues los medios de contraste vienen siendo como una sustancia que se le da a los pacientes para poder observar, o sea, durante o antes de un procedimiento de imágenes, para poder observar claramente lo que son las estructuras internas. Existen diferentes tipos de clasificación de los medios de contraste. Entre ellas están según su densidad radiológica, según su tipo de estudio, también según su osmolaridad y según su base química. Siguiente, Paola. Dentro de su característica tenemos según su densidad radiológica. Estas se pueden dividir en positivo y negativo. Los positivos son los yodos y el bario. Y en cuanto a lo negativo, viene siendo el aire y el dióxido de carbono. Ya según su estudio, tenemos la radiografía, la tomografía computarizada y también la resonancia magnética. Según la osmolaridad, tenemos según la osmolaridad alta o según la osmolaridad baja. Según la base química, tenemos yodado y galinio. Y según la ionicidad, tenemos iónicos y no iónicos. Siguiente, por favor. Pues en cuanto a las reacciones alérgicas, podemos decir que los medios de contraste pueden provocar ciertas reacciones alérgicas, ya que el sistema inmune lo capta como un cuerpo extraño. Estas se pueden dividir en leves, moderadas y graves. Las leves, estas son reacciones alérgicas que pueden provocar picor, urticaria, enrojecimiento, entre otras categorías. Pero sin embargo, las moderadas son mucho menos frecuentes, pero estas incluyen todos los síntomas mencionados anteriormente y pueden también incluir lo que son broncoespasmo, edema, taquicardia, hipertensión, hipotensión. Y ya grave, entonces puede llegar hasta el punto de la muerte. Siguiente, Paola, por favor.
Dentro de los aspectos éticos tenemos que la autonomía del paciente, beneficencia y justicia. En cuanto a la autonomía del paciente, podemos decir que cada paciente tiene la capacidad para decidir si decide tomar lo que es el riesgo de lo que son los materiales ionizantes, o sea, los métodos de contraste o no. Entonces también la beneficencia es que cada doctor debería de informar a cada paciente sobre la responsabilidad o sea, sobre los riesgos y beneficios que puede contraer utilizar los medios de contraste. Y la justicia es darle el poder a cada paciente de poder elegir si tomarlo o no. En cuanto a los aspectos legales, tenemos el consentimiento informado, pues cada paciente tiene la decisión para o sea, tomar su decisión y debe de firmar un documento por si pasa algo más adelante, saber que tiene el consentimiento del paciente. También la responsabilidad personal de cada doctor de informar a cada paciente sobre las posibilidades de riesgo que puede contraer utilizar los métodos de contraste. Y en cuanto a la normativa legal, sabemos que existe una serie de documentos y de leyes que se deben de incorporar y que cada médico como responsable debe de incorporar, o sea, debe conocer para hacerle la salvedad al paciente. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias por la atención.